final porque no tuve otra opción, no se me ocurrió nada. Y Ok. miré que se podría como que transformar el seno Ujú. de -40 a coseno de -50. Ok. Bueno, sí. Lo que podríamos hacer es transformar ya sea el coseno en seno o el seno en coseno. Veamos cómo. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos nuestras funciones trigonométricas sobre una circunferencia unitaria, ¿sí? Entonces sabemos adicionalmente que la circunferencia unitaria tiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Eso lo habíamos dicho anteriormente. Y cualquier punto que se ubique sobre la circunferencia unitaria tiene coordenadas x, y. Pero habíamos dicho que si la circunferencia era unitaria, entonces x, ¿qué representaba? X representaba, habíamos dicho, el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces acá mandamos un segmento de recta y aquí hay un ángulo teta. Entonces acá tenemos el coseno de teta. Y es el seno de teta. Por lo tanto, si aplicamos la ecuación esta que está acá a nuestro par de ecuaciones aquí abajo, obtenemos lo siguiente. Obtenemos coseno cuadrado de un ángulo, ¿sí?, más un seno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Y esa es una identidad muy importante que se conoce como identidad pitagórica. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, eso nos va a servir a nosotros para trabajar este problema, porque tengo una función seno y tengo una función coseno. Y calcular un seno sobre un coseno, pues ¿cómo lo puedo hacer? O también lo podemos pensar de otra manera. Lo podemos transformar el seno en coseno utilizando esta identidad, o podemos pensar también en triángulos rectángulos, ¿verdad? Aquí tendríamos que pensar en lo siguiente, miren. Si quieren, lo pensamos de esta manera. Noten una cosa. Noten ustedes que acá tengo ángulos que son complementarios. 40 y 50. ¿Sí? Solo una cosa. El seno, si quieren, pensémoslo así. El seno de -40, ¿dónde se ubica? ¿En qué cuadrante? ¿En el primero o en el segundo? ¿O en el tercero o en el cuarto? ¿En dónde? En el cuarto Y ahí el seno es positivo o negativo. es negativo. Es negativo. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener el menos seno de 40 sobre el coseno de 50. Entonces, como les decía, lo podemos abordar de dos formas. Pensando en un triángulo o pensando en esta identidad. Si quieren, lo abordamos de las dos maneras. Empecemos con el triángulo. Entonces, noten que aquí, si yo tengo un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 50 grados, ¿el otro de cuánto tiene que ser? El complemento. ¿Cuál es el complemento? 40 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, sí. Bueno, entonces ahora, si yo tengo tres lados, supongamos que tengo A, B y C, entonces ¿a qué va a ser igual el seno de 40? Pensando en este triángulo que está acá, en este. ¿A qué es igual el seno de 40? ¿Es igual a quién? A sobre Al C. coseno de 50. ¿Cómo? El seno de 40 va a ser A sobre C. ¿Y a qué va a ser el coseno de 50 grados? ¿A qué va a ser igual? A la adyacente sobre C. Entonces, si divido el seno de 40 dentro del coseno de 50, o sea, si divido esto dentro de esto, ¿cuánto me queda? Quedaría 1. Pero como tengo signo negativo, entonces el resultado es -1. Y ahí está la respuesta. No sé si hay alguna duda. Ya no lo hicimos al final con esto, pero también se puede hacer con esto. ¿Cómo se podría hacer con esto? Miren, haciendo esto es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque si yo decido despejar el seno, entonces el seno del ángulo al cuadrado va a ser 1 menos el coseno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Y entonces en lugar de poner seno, voy a colocar esto. Entonces arriba, ¿qué tendría? Tendría 1 menos el coseno
cuadrado de 40. Y aquí tendría una raíz cuadrada. Y aquí abajo dividiríamos dentro del coseno de 50. Entonces tengo coseno y coseno. Bueno, al final de cuentas parece que con esto no iba a llegar a la respuesta, pero con esto sí. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Cómo Ok. fue que construyó ese triángulo? ¿Cómo lo construí? O sea, sí. Me imaginé cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 50 y el otro tiene que ser el complemento, tiene que ser 40. O sea, eso lo podemos hacer siempre Claro, con esto de seno y coseno y tangente. sí, correcto. Bueno, vámonos al siguiente. Vamos a ver cuál era el siguiente. Dice tangente de menos 20 por cotangente de 20. ¿Verdad? Tangente de menos 20 por cotangente de 20. Agreguemos una página aquí. Tangente de 20 multiplicado por la cotangente de menos 20. Bueno, aquí la cotangente a que es igual habíamos dicho nosotros. Habíamos dicho que la cotangente es igual a 1 sobre la tangente. ¿Verdad? Si quieren, aquí me faltó el ángulo y aquí el ángulo. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo tangente de 20 sobre tangente de menos 20. Pero menos 20 ¿en qué cuadrante está? ¿Primero, segundo o tercero o cuarto? Está en el cuarto. Y la tangente en el cuarto cuadrante, ¿que es positiva o negativa? Digan ustedes. Negativa. Negativa, correcto. Entonces esto es igual a escribir tangente de 20 sobre menos tangente de 20. Y eso vale menos 1. Ahí está resuelto. ¿Está claro? Solo una duda, ingeniero, ¿cómo fue que supo que estaba en el cuadrante número 4? Bueno, porque 20 es un ángulo inferior a 90 grados. Y por el signo menos, eso quiere decir que usted mide el ángulo a favor de las manecillas del reloj a partir del eje X positivo. Entonces usted mide 20 grados acá, a favor de las manecillas del reloj, y eso equivale a menos 20 grados. Eso está en el Muchas cuarto gracias, cuadrante. Bueno, pues nada. Bueno, vamos al último ejercicio. Este que está acá. Seno de 400 por secante de menos 50. Seno de 400 por secante de menos 50. Bueno, ¿qué hacemos con este ángulo para ubicarlo en el intervalo de 0 a 360 grados? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que como que se descompone el ángulo. Sí. 40 más 360, pues da lo mismo, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar 360 grados a esto. O sea, vamos a dar una vuelta completa y nos vamos a dar cuenta que el seno de 400 ¿a qué es igual? Al seno de 40. Al seno de 40, correcto. Bueno, y luego tengo secante de menos 50. Habíamos dicho que la secante era igual a ¿quién? La secante de X era igual a 1 sobre ¿quién? Sobre el coseno de X. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo seno de 40
sobre coseno de menos 50. Ahora pensemos, menos 50 está en qué cuadrante, está en el cuarto, o en el tercero, o en el primero, o en el segundo. En el cuarto. Y ahí el coseno es positivo o negativo. Es positivo. Es positivo, o sea que el coseno de menos 50 es igual al coseno de 50. Entonces vamos a escribir que esto que está acá va a ser igual al seno de 40 grados sobre el coseno de 50 grados. Pero ya habíamos visto que el coseno de 40 era igual al seno de 50 porque 40 y 50 son ángulos complementarios. Eso lo vimos en el primer ejercicio. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale 1. ¿Está claro? Ingeniero, ¿podría explicarme eso otra vez? Ok, está bien. Bueno, pensemos en un triángulo complementario. Un triángulo rectángulo. Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Eso quiere decir que tengo un ángulo recto y los dos ángulos restantes son complementarios. Entonces, aquí tengo X o alfa. Quiero borrar. Bueno, supongamos que tenemos alfa. Entonces, aquí, ¿qué ángulo voy a tener? Alfa complemento. Alfa complemento va a ser 90 menos alfa. O sea, un ángulo es el complemento del otro. O sea, el caso de 40 y 50. Si a 90 le resto 40, me da 50. Y si a 90 le resto 50, me da 40. Son complementarios. Ahora, esto siempre se cumple, el seno de alfa es igual al coseno de alfa complemento. Y viceversa. Seno de alfa complemento es igual a coseno de alfa. ¿Por qué? Bueno, supongamos que tenemos tres lados, A, B y C. Entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa? El seno de alfa es el cateto opuesto a alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Es B sobre la hipotenusa C, o sea que sería B sobre C. ¿Cuánto vale el coseno de alfa complemento? O sea, el coseno de este ángulo, que está acá. Va el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea que va a ser también B sobre C. O sea que el seno de alfa es igual al coseno de alfa complemento, ¿verdad? Como lo dije acá. Y viceversa, si probamos esta también va a dar lo mismo. No sé si queda claro. ¿Alguna duda? ¿No? El coseno siempre va a ser positivo. El coseno. No, el coseno es Sí. positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Es negativo en el tercero y en el segundo. Es que, porque ahí lo colocó como positivo cuando estaba en negativo. Bueno, porque menos 50 ¿en qué cuadrante está? Está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Ah, ya. Entonces depende del cuadrante en el que, Sí, en el el que cuadrante, esté. correcto. Bueno, ¿alguna duda adicional de la hoja del día viernes? ¿Con esa no tuvieron problemas? Solo una duda, ingeniero, ¿podría resolver el problema número 40 de esta misma hoja? Problema 40. Dice el ejercicio, como dice. Ah, bueno, en esto les piden calcular. Creo que aquí no les puse yo que les pedían. Bueno, supongo que les piden calcular Aquí no les puse el enunciado. No se recuerdan si el auxiliar les dijo cuál era el enunciado. No. Era de hallar el ángulo. Ah, y el ángulo, ok. 12 treceavos. Está en el, bueno, 12 treceavos. Ok. Bueno, dice que coseno de teta es igual a 12 treceavos. Coseno de teta igual a 12 treceavos
Y teta está entre 3 pi medios y 2 pi. Teta está entre 3 pi medios y 2 pi. Bueno, pensemos primero a qué se refiere con esto. Bueno, se refiere a que el ángulo en qué cuadrante se encuentra. Si teta está entre 3 pi medios y 2 pi. ¿Cuánto vale 3 pi medios? 3 pi medios es el equivalente a 270 grados. De acá hasta acá hay 3 pi medios. ¿Sí? Y 2 pi es una vuelta completa. O sea que esto hace referencia al cuadrante ¿qué? ¿A qué cuadrante? Al cuarto. Cuadrante cuarto, correcto. O sea que ahí está. Bueno, ¿cómo puedo calcular el ángulo? Me dicen que el coseno de teta es 12 treceavos. ¿Qué me están diciendo? Lo que me están diciendo es que tengo un triángulo acá, imagínenselo ustedes, que tiene acá una longitud de 12 y aquí una longitud de 13. Y yo aquí voy a tener el ángulo teta. Eso es lo que me dicen cuando me dan esta información. Bueno, para calcular el ángulo acá, pues ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es usar una calculadora, porque este no es un valor conocido. Si este no es un valor conocido del coseno de un ángulo. Nosotros los valores que conocemos son para 0, para pi medios, para pi, para pi cuartos, para pi tercios, para pi sextos. Y los valores que tenemos son 0, por ejemplo, 1 medio, 1, ¿qué más? Raíz de 2 sobre 2, pero un valor como 12 sobre 13, pues no está en nuestra tabla. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Lo que se puede hacer es usar lo que se conoce como función coseno inverso o coseno de arco. Las calculadoras tienen un botoncito que dicen, no sé, tal vez dice coseno de arco, puede decir. Así. Disculpen que no está funcionando. Ahora sí, coseno de arco. Puede decir esto, puede decir coseno inverso, así puede decir la tecla. No sé cómo dice en el caso de la calculadora que ustedes utilizan. Pero lo que se hace es utilizar esa función conocida como coseno de arco, que puede estar marcada de las dos formas. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca en la calculadora coseno inverso de 12 treceavos y la calculadora me va a dar el ángulo teta. Bueno, yo acá no tengo una calculadora a la mano. Tal vez... Ahí dio 22.61. 22. A mí me dio... Ok, bueno, entonces, miren, la calculadora dice que es 22.61, pero nosotros sabemos que el ángulo está en qué cuadrante. Está en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo vamos a explicar o cómo vamos a decir o cuánto vale el ángulo teta? Si dice que teta es 22. ¿Cuánto dice? 61. Usted tiene su calculadora en grados, ¿verdad? Por supuesto. No en radianes. Entonces acá nos están hablando de radianes y nosotros la queremos en radianes, pero usted me la acaba de dar en grados. ¿Qué puedo hacer para convertir esto a radianes? Se multiplica por pi y se divide entre 180. Entonces hagamos esa operación y me dicen cuánto vale, por favor. Es 0.39. Ok. 0.39 radianes. Ahora bien, me están diciendo que el ángulo tiene que estar en ese intervalo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener el ángulo expresado en ese intervalo si sé que aquí hay 0.39 radianes? ¿Qué puedo hacer? Díganme ustedes. Yo lo que... Ajá. 2 pi menos 0.39. Correcto. Entonces el ángulo final va a ser 2pi menos 0.39 y esa es la respuesta. ¿Cuánto les queda?
5.89. 5.89, muchas gracias. 5.89 radianes. Ahí está la respuesta. No sé si hay alguna duda o todo está claro. Disculpe, ingeniero, yo tengo una duda. Es que el 3 pi medios, ¿a qué cuadrante equivale? Disculpe, No, no 3 pi entendí. medios no es un cuadrante. 3 pi medios es el ángulo que marca el eje Y negativo. Aquí tenemos el eje X, el eje Y, ¿sí? Entonces, acá este ángulo, si quiere lo pintamos de otro color. Este ángulo desde el eje X positivo hasta el eje Y negativo es de 3 pi medios, o sea, 270 grados. Ingeniero, ¿Sí? y si la respuesta la pusimos en grados, entonces está incorrecta. Si está incorrecta porque a usted le están hablando de radianes. Entonces usted tiene que dar su respuesta en radianes. Y aquí le dicen, por ejemplo, que el ángulo está entre 270 grados y 360 grados. Entonces usted, para estar acorde con esto, pues va a dar su solución en ese intervalo en grados. Pero si nos la están dando en radianes, la tenemos que dar en radianes. Entiendo, ingeniero. Y solo una cosa más. Y para pasar, por ejemplo, radianes a grados. Se multiplica por 180 y se divide dentro de pi. Al revés. Está bien. Ujú. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, ¿alguna duda final o pasamos con el contenido del Yo curso? solo quisiera ver si podría ser uno de la hoja del viernes, Ok. ¿Cuál? que no estoy muy seguro. Es sobre un problema que plantea de unos comprimidos, creo que de aspirina. Vaya, vamos a buscarlo. Hoja de trabajo. Y disculpe, ingeniero, es que todavía no podemos ver la revisión de la hoja. Ok, Entonces no sé si vaya. cualquier cosa. Vaya. Solo déjenme ver el ejercicio. Yester, tu micrófono está abierto. Es ¿verdad? Dice: la aspirina se elimina el logaritmo de acuerdo a un modelo exponencial. Un comprimido, una pastilla de 500 miligramos se reduce a 171 miligramos después de 4 horas. Y para que el medicamento sufra efecto debe haber un mínimo de 100 miligramos en el cuerpo. Si Juan toma 2 comprimidos a las 12 horas, ¿a qué hora dejará de sufrir efecto el medicamento? Bueno, copiemos el enunciado y vámonos a la pizarra. Permítanme. Ahí está. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, entonces sabemos que una pastilla tiene 500 miligramos y se reduce a 171 miligramos después de 4 horas, ¿verdad? Entonces el modelo que tenemos que trabajar es P igual a P sub 0 por E a la menos K por T. Ese es el modelo que vamos a trabajar. Ahora dice que en 4 horas, mire, en 4 horas de 500 se reduce a 171. Entonces vamos a colocar acá, primero, que P sub 0, para este ejemplo, para este caso, es 500. Después lo vamos a cambiar a 1000, porque se tomó 2 pastillas, ¿verdad? Pero ahorita usémoslo con 500. Y luego de hacer eso, pues sabemos que después de 4 horas se reduce a 171. Entonces vamos a colocar acá 171 igual a 500 por E a la menos K por el tiempo, que es 4 horas. Ya con esto nosotros podemos descubrir el valor de K. Haciendo un poquito de álgebra, primero pasamos a dividir dentro de 500, ¿verdad? Luego aplicamos logaritmo natural y luego dividimos dentro de un cuarto, de tal forma que el valor de K es igual a menos un cuarto por el logaritmo natural de 171 sobre 500.
Ahí está. Ese es el valor de K. Lo podemos guardar ahí en la memoria de la calculadora o en una variable de Python, como ustedes quieran, o en GeoGebra lo pueden guardar en un valor. Bueno, ahí está el valor de K. Ese valor de K va a ser válido para el modelo en el que se toman 2 pastillas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora la condición inicial ya no va a ser 500, sino que va a ser 1000 miligramos. Entonces voy a escribir acá el modelo para el de 2 pastillas. Va a ser entonces 1000 por E a la menos K por T. Pero esta K es la misma K que está acá. Y entonces ahora dice, si Juan toma 2 comprimidos a las 12 horas, ¿a qué hora dejará de sufrir efecto? Entonces nosotros sabemos que va a dejar de hacer efecto cuando en el cuerpo se tengan menos de 100 gramos. Entonces lo que vamos a averiguar es el tiempo necesario para que se reduzca a 100 gramos y después va a ir o va a continuar disminuyendo la cantidad de medicamento dentro del cuerpo. Entonces vamos a colocar acá 100 es igual a 1000 por E a la menos K por T. Entonces dividimos 100 dentro de 1000 y eso queda un décimo. Y entonces el tiempo para que se reduzca a 100 es el siguiente. Va a ser entonces menos 1 sobre K por el logaritmo natural de un décimo. Pero K ya lo tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a meter esto en una calculadora. Si alguien me ayuda, metamos eso en una calculadora. ¿Cuánto vale K? O si quieren, hagamos una cosa. Escribimos toda la expresión acá, ¿verdad? Entonces acá tendría lo siguiente. Tendría entonces 4, ¿verdad? Por el logaritmo de un décimo partido el logaritmo de 171 sobre 500. Y ese es el tiempo que transcurre para que la cantidad de medicamento se reduzca a 100 miligramos. ¿Cuánto da ese tiempo? Ayuden ustedes con su calculadora. $8.58. 8.58. Bueno, 8.58, aproximadamente 9 horas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hacen la pregunta: si Juan toma 2 comprimidos a las 12 horas, ¿a qué horas dejará de sufrir efecto el medicamento? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A partir de las 12 horas tenemos que sumar 9 horas. Entonces, ¿a qué hora? ¿Cuál es la respuesta? 20. A las 20 horas. Bueno, A 21. las Es que 21 yo lo horas. trabajé con los decimales también y puse 20.6 20. horas. Bueno, 20 horas. Bueno, aproximadamente a las 20 horas. Bueno, si quieren ser más exactos, pues utilicen los decimales, ¿verdad? Pero Una pregunta ahorita que puso el ejercicio, me di cuenta que ahí la respuesta correcta está en 18. está en 18. Y aquí nos dio 20. En Wedi. Ah. No, en Wedi, o sea. Sí, en la web está en 18. Bueno, ¿será que nos equivocamos? Si alguien revisa el cálculo, por favor. Es que si no estoy mal, 18 da cuando uno el valor inicial lo trabaja con 500, pero como son 2 comprimidos, tengo entendido que sería 1000 Sí. el valor inicial. Sí. Sí, aquí dice, vamos a ver, una pastilla 500 miligramos. Sí, bueno, entonces hay un error ahí en la Wedi, ¿verdad? Disculpe. Sí.
Entonces la respuesta correcta es 20 horas. Quizás algunos colocaron 18 y le quedó la respuesta correcta, ¿verdad? Pero sí había que utilizar 1000 acá. Ahora, ¿este cálculo está bien? ¿Ya revisaron si está bien? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces eso pues lo vamos a corregir, ¿verdad? Para que ahí aparezca la respuesta correcta. No sé si hay alguna otra duda. Ingeniero, yo sí tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿podría poner el problema de nuevo, Sí, aquí está. por favor? Ah, sí. Ya quedó resuelto. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno. Ahora lo que nos toca pues es avanzar con el curso, ¿verdad? ¿Qué nos habíamos quedado? Bueno, lo que toca el día de hoy es empezar a hablar de las gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces nos toca hablar de la gráfica del seno y del coseno para iniciar, ¿verdad? Vamos a ver si aquí el libro tiene eso, seguramente que sí. Bueno, no lo encuentro, permítame un minuto. Disculpe, ingeniero, es que tengo una duda. ¿Sí? Es que no me prendía el micrófono sobre el ejercicio que acabamos de hacer de la hoja 6. Ajá. ¿Cómo supe qué modelo utilizar? O sea, ¿por qué no era K dividido T? ¿Y por qué en este caso es menos K por T? Es que todavía me causa confusión eso, disculpe. Vaya, veamos el ejercicio. Bueno, dice, la aspirina se elimina del organismo de acuerdo a un modelo exponencial. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo exponencial? El modelo exponencial es P igual a P sub 0 E a la KT. Ese es un modelo exponencial. Ahora, K puede ser positivo o negativo. Si K es positivo es creciente, si K es negativo es decreciente. Yo acá automáticamente puse menos K por T, pero usted si quiere deja K. Ahora usted su pregunta es, me dice, ¿cómo sé que, permítame, que no quiere borrar, que aquí no se coloca K partido T? Así fue la pregunta que usted hizo, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, este modelo nunca lo hemos trabajado. Lo que hemos trabajado es un modelo parecido, que es P igual a P sub 0, luego ponemos una base y aquí T partido alfa. Ese modelo, o T partido T1 si quiere, ese modelo sí lo hemos trabajado, pero este modelo que usted está proponiendo, pues no lo hemos trabajado, porque este es un modelo que realmente pues no sería, bueno, sería exponencial, ¿verdad? Pero sería, en lugar de trabajar con la exponencial elevado a la t, sería la raíz, ¿verdad? La raíz. Entonces, ¿eso a qué equivale? Eso sería P sub 0, ¿verdad? Por la raíz de t de e elevado a la k. Eso sería igual a esto que está aquí. Nosotros nunca hemos trabajado con ese modelo. O sea, hemos trabajado con este modelo y con el que coloqué yo acá al principio, que es KT. Entonces usted puede escoger cualquiera de los dos, pero el problema es que acá usted, si escoge una base arbitraria, pues entonces no puede calcular, después de que quiera resolver algo, no puede calcular logaritmos de base B, va a tener que hacer transformaciones. Entonces escogemos la base E, o puede escoger la base 10 si quiere, porque puede calcular logaritmos de base 10, ¿verdad? Ya comprendí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, no tengan pena. Bueno, entonces vámonos a las gráficas de las funciones trigonométricas. Bueno, ¿cómo se hace para encontrar la gráfica de una función trigonométrica? Bueno, para calcular la gráfica de una función trigonométrica, pues lo que se hace es que acá se colocan diferentes valores de ángulo en el eje X. Y en el eje Y se coloca, si es la gráfica del seno, pues se van colocando los senos de los diferentes ángulos. Hay que recordar que el seno se puede obtener a partir de una circunferencia unitaria.
Entonces, si yo aquí tengo mi circunferencia unitaria, ¿sí? Y empiezo a caminar sobre la circunferencia unitaria, ¿verdad? Entonces voy a tener pares ordenados, ¿verdad? X, Y. Pero sabemos que esto que está acá, Y, es el coseno del ángulo. ¿Sí? Y este que está acá es el ángulo. Entonces, ¿qué voy a graficar yo acá para hacer la gráfica de Y igual al seno de X? ¿Sí? ¿Y no era el seno del ángulo? Sí, perdón, gracias, muy amable. Le puse coseno. Muy amable. Seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que grafico si yo quiero plotear y igual a seno de X? O quiero pintar esa curva. Bueno, lo que voy a graficar en este eje es el ángulo θ. O sea que X va a ser igual a θ. Y Y va a ser el seno de θ. O sea, va a ser la coordenada en Y del punto sobre esta circunferencia. Entonces acá, por ejemplo, si grafico este punto tiene ángulo 0, ¿verdad? Y Y igual a 0. Entonces corresponde a este punto. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora utilizo θ igual a pi cuartos, ¿verdad? ¿Cuánto vale la coordenada en Y si el ángulo es pi cuartos? ¿Se recuerdan ustedes? Voy a dibujar acá el ángulo, θ igual a pi cuartos. Pi cuartos, y cuánto valía X y Y acá. X era raíz de 2 partido 2 y Y también raíz de 2 partido 2. Entonces acá Y va a ser igual a raíz de 2 partido 2. Entonces esto representa un par ordenado en mi gráfica, ahí arriba. Entonces vamos a tener acá, si quieren coloquemos pi cuartos aquí. Luego si quieren colocamos pi medios. Luego si quieren colocamos 3 pi cuartos. No nos va a alcanzar este eje, lo voy a hacer más largo, disculpen. Luego vamos a tener el siguiente ángulo, que sería 4 pi cuartos, y que 4 pi cuartos es pi. Luego vamos a tener 5 pi cuartos. Luego vamos a tener, vamos a ver, pi cuartos, pi medios, 7 pi cuartos. Cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 7 pi cuartos. Bueno, entonces, si quieren, hagamos, en vez de hacerlo así, hagamos una tablita. Coloquemos aquí los ángulos, ¿verdad? Y coloquemos aquí el seno del ángulo también. Entonces, vamos a colocar aquí los ángulos y aquí el seno del ángulo. Entonces vamos a 0, pi cuartos, pi medios, luego tenemos pi, luego tenemos 5 pi cuartos, luego tenemos, quieren, hagamos otro, 3 pi medios y 2 pi. Hagamos solo eso si quieren. Escribamos entonces el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el seno del ángulo para 0? Ya habíamos dicho que vale 0. ¿Cuánto vale para pi cuartos? Raíz de 2 partido 2. ¿Cuánto vale para pi medios el seno? Veámoslo en nuestra gráfica. Pi medios se ubica acá. ¿Cuánto vale la coordenada en Y? Vale 1. Para pi, me encuentro acá. ¿Cuánto vale la coordenada en Y? Disculpe, ingeniero, ¿Sí? el seno de pi cuartos no es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Esto es lo mismo. Solo racionaliza y obtiene lo mismo. Oh, está bien, disculpe. Gracias.
No hay pena. Para pi, ¿cuánto vale? Pi se encuentra acá. Aquí hay un ángulo de pi radianes. ¿Y cuánto vale la coordenada en y? 0. Vale 0, correcto. Luego para 5 pi cuartos. Acá. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la coordenada en y? Menos raíz de 2 partido 2. ¿Sí? Luego para 3 pi medios acá. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos 1. Y luego para 2 pi, ¿cuánto vale? 0. Entonces miren la tablita. Esta tablita forma pares ordenados y esos pares ordenados son puntos sobre este plano que tengo acá. ¿Sí? Entonces mi gráfica va a ser algo así. Miren. Primero es creciente. Entonces acá tengo 0, 0. Aquí tengo pi cuartos con más raíz de 3 partido 2. Perdón, raíz de 2 partido 2. Luego tengo aquí este punto que sería pi medios o pi medios, 1. Aquí tengo 1. Y luego empieza a decrecer, ¿verdad? En 3 pi cuartos, ¿cuánto vale el seno? No lo puse, ¿verdad? En 3 pi cuartos vale lo mismo. Raíz de 2 partido 2. Entonces empieza a decrecer la función. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Y cuando llega a pi vale 0. Luego empieza a decrecer. Y cuando llegamos a 2pi es otra vez 0. Y esta es la gráfica de la función seno de x en el intervalo de 0 a 2pi. Bueno, la voy a graficar aquí abajo si quieren, de una forma un poquito más bonita, para que entendamos bien la gráfica del seno de x. Entonces esta es la gráfica del seno de x en el intervalo de 0 a 2pi. Va a alcanzar su máximo en pi medios y va a alcanzar su mínimo en 3 pi medios. Tiene ceros aquí en 0. Tiene otro 0 acá en pi. Y tiene otro 0 acá en 2pi. Y esa es la gráfica del y igual al seno de x. ¿Está clara la gráfica? El valor máximo es 1. El valor mínimo es menos 1. Se va a estar oscilando entre más 1 y menos 1. Ingeniero, en resumen, entonces, esta gráfica la construimos en base al ángulo en radianes Sí, correcto. y con el seno del ángulo, por decirlo así. Sí, correcto. Bueno, Está bien, gracias. por nada. ¿Qué cosa adicional podemos decir acerca de esto? ¿Qué pasa si el ángulo es mayor de 2pi? O es menor que 0. ¿Qué ocurre? Bueno, que la gráfica es periódica y se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, supongamos que quiero graficar de 0 a 4pi. Entonces, lo que va a ocurrir con la gráfica de 0 a 2pi es esto. Y de 2pi a 4pi se va a repetir el comportamiento. Y de 4pi a 8pi se va a repetir. ¿Y qué va a pasar de este lado? De menos 2pi a 0, pues se va a repetir el comportamiento. Y si quiero de menos 4pi a menos 2pi, se va a volver a repetir el comportamiento. Es una gráfica que se llama periódica. Entonces vamos a decir que la gráfica del seno de x es periódica y su periodo es 2pi. Entonces vamos a decir esto, que el periodo Disculpe, ingeniero. Sí. Entonces, el rango de la gráfica sería de menos 1 a 1. El rango sí sería en menos 1 a 1, correcto. Y el dominio, ya que el compañero lo mencionó, el rango es de menos 1 a 1. ¿Y el dominio cuál es? El dominio va de menos infinito a infinito, o sea que son todos los reales, ¿verdad? Y ya vimos que es una función periódica y su periodo es 2pi. ¿Qué implica esto? Esto implica lo siguiente, que el seno
de cualquier ángulo más o menos 2pi por una constante k entera va a ser igual al seno de x nuevamente, ¿sí? Eso es lo que implica que la función sea periódica, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda de esta gráfica del seno. Si no, pasamos con la del coseno. Todo claro, ingeniero. Vaya. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la gráfica del coseno? Pensemos nosotros en algunos ángulos y en el coseno del ángulo. Entonces empecemos en 0. Si quieren, usemos pi cuarto si quieren ustedes como inicio. O si quieren, sí, pi cuarto si quieren. Luego vámonos a pi medios. Luego si quieren probemos pi. Luego 3 pi medios. Y finalmente si quieren 2 pi. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 0? Vale 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de pi cuartos? Lo mismo, raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? 0. 0. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale el coseno de 3 pi medios? 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 2 pi? Vale 1 nuevamente. Entonces hagamos la gráfica con esos valores. Estamos graficando en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces la gráfica empezaría acá en 0,1. Miren, ahí empezaría la gráfica. Luego empieza a descender, ¿verdad? Ya en pi cuartos vale esto. Y en pi medios ya vale 0. Entonces si quieren colocamos aquí pi medios. Entonces ahí ya vale 0. Está muy alejado. Permítanme. Coloquemos aquí pi medios. Miren. Entonces acá ya vale 0. ¿Sí? Luego acá, vamos a ver, en pi, la gráfica ya vale menos 1. Luego en 3 pi medios, la gráfica ya vale 0. Y finalmente acá en 2pi, la gráfica ya vale 1. Entonces hicimos la gráfica en un periodo, o sea, de 0 a 2pi. ¿Y qué pasa si quiero hacer la gráfica de 2pi a 4pi? ¿Qué ocurre? Pues que se vuelve a repetir el comportamiento, ¿verdad? Aquí tendría la gráfica ya en el intervalo de 0, de 2pi a 4pi. ¿Y qué ocurre si quiero graficar para x negativo? Pues que el comportamiento se repite, ¿verdad? Aquí tendría la gráfica de menos 2pi a 0. Bueno, no sé si está claro esto de la gráfica del coseno. Muy parecida a la del seno. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Dominio son todos los reales. ¿Cuál es el rango? El rango son todos los valores de menos 1 hasta 1. ¿Cuánto vale el periodo de la gráfica? O sea, ¿cuándo se repite esto? Esto se repite cada 2pi radianes, o sea que el periodo es 2pi. ¿Qué significa? Eso significa que el coseno de cualquier número más 2pi por una constante entera, si quieren que lo coloquemos aquí más menos, eso va a ser igual al coseno de x. ¿Sí? Y ahí está la gráfica del coseno. ¿Alguna duda acerca de esta gráfica? Todo está claro, ingeniero. Bueno, todo está claro. Bueno, vamos a tomar un descanso de 5 minutos y cuando regresemos vamos a empezar a hacer gráficas
de funciones transformadas a partir de la base seno y coseno. O sea, vamos a hacer transformaciones de gráficas del seno y el coseno y vamos a entender qué ocurre en cada transformación. Entonces tomemos 5 minutos y en 5 minutos regresamos. Bueno, vamos a ver cómo se grafican transformaciones de la función seno y la función coseno. Entonces vámonos a la pizarra. Entonces básicamente yo lo que quiero hacer es llegar a la gráfica siguiente. A la gráfica de y igual a coseno de omega t más phi. Esa es la gráfica que quiero hacer. Y quiero saber cómo afecta a, cómo afecta a omega y cómo afecta phi a la gráfica. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como a coseno de omega, abrimos paréntesis y colocamos t más phi sobre omega. Así podemos escribir la gráfica. Esto es para el caso del coseno y lo mismo ocurre con el seno. Si yo escribo que y es igual a por el seno de omega t más phi, entonces voy a tener que esto va a ser a por el seno de omega, abrimos paréntesis, tenemos t más phi sobre omega. Entonces, ¿qué transformaciones hay acá? ¿Quién me dice qué transformaciones hay ahí? Bueno, primero hay una traslación debido a esto que está acá. Esto implica una traslación. Esa sería la primera transformación. Transformación 1, una traslación. La segunda transformación está acá. ¿Qué sería esa transformación? Esa transformación lo que me haría a mí es una compresión o una elongación o alargamiento en el eje X. Esa sería la transformación 2. Y luego hay una transformación 3. ¿Cuál sería la transformación 3? La transformación 3 sería un alargamiento o elongación vertical. ¿Sí? Entonces hay 3 transformaciones que se aplican. Si quieren, hagamos un ejemplo en GeoGebra y después hacemos uno aquí en la pizarra. Empecemos con el seno. Entonces vamos a abrir GeoGebra. Aquí está GeoGebra. Vamos a colocar entonces y igual a por el seno de b por x más c. ¿Sí? Entonces me va a decir que si quiero definir deslizadores. Bueno, no me preguntó. Vamos a ver. Vamos a colocar acá por b. Bueno, no los acepta, entonces voy a hacer una cosa, voy a definir los deslizadores primero. Vamos a decir que A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1. Luego, si vamos a colocar que Y, vamos a colocar f de x igual a por el seno de b por x más c. Ahí está. Entonces vamos a colocar nuestros 3 deslizadores para que vean cómo afecta el valor de cada uno de ellos a la gráfica. Entonces aquí tengo mi eje. Vamos a colocarle acá donde dice eje X. Vamos a colocar acá distancia. Vamos a colocar acá pi medio si quieren. Y entonces
ahí ya tenemos unidad de la gráfica. Luego en básico vamos a cambiar la relación. Lo vamos a colocar aquí un medio si quiere. Ahí estaría. Si quieren coloquemos un cuarto. Disculpe, ingeniero, es que tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba la transformación cuando se comprime en X? Es que se me olvidó el nombre. Cuando se comprime en X, compresión horizontal. Bueno, gracias. Bueno, entonces recuérdense que la gráfica que yo estoy haciendo es esta. Si quieren, coloquémosla aquí en texto para que se mire bien y veamos cómo va cambiando la gráfica. La gráfica acá que voy a colocar es la de y igual a A por el seno de bx más c. O sea que eso va a ser igual a, vamos a colocar aquí el objeto A, por el seno de b por x más c. Aquí está mi gráfica. Bueno, entonces voy a empezar a cambiar los valores. ¿Qué ocurre si cambiamos el valor de A? ¿Qué es lo que pasa? Miren, solo estoy cambiando A. Creo que el texto está muy grande. Ahí está. Solo cambiamos el valor de A. Entonces, ¿qué pasa? Sufre la gráfica un alargamiento vertical. Un alargamiento o compresión vertical. La vamos a dejar nuevamente en 1 para que se quede como originalmente estaba la gráfica. Eso es lo que ocurre cuando cambio A. ¿Qué pasa cuando cambio B? Omega. ¿Qué voy a sufrir? Un alargamiento o una compresión horizontal. Miren. Y finalmente, ¿qué pasa cuando cambio C? Recibo un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Bueno, no sé si queda claro lo que hacen cada una de las transformaciones. ¿O hay alguna duda? Bastante claro, ingeniero. Bueno, entonces, Claro, ingeniero. ahora ya con esto nos podemos ir a la pizarra y resolver algunas gráficas que nos pidan. Nos pidan en particular. También se puede usar GeoGebra si ustedes quieren realizar una gráfica, ¿verdad? Vamos a ver aquí en los ejercicios si hay alguna gráfica. No, todavía no. Bueno, dice encuentre la amplitud periodo de la función y trace su gráfica. Empecemos con una sencilla. Empecemos con la gráfica de 10 seno de un medio de x. Entonces vámonos a esta para comenzar. Esta sencilla que está aquí. Y grafiquémosla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica? ¿Qué transformaciones recibe esta gráfica? Si estamos utilizando como base el seno de x. Creo que primero recibe un alargamiento horizontal. Transformación 1. La transformación 1, correcto, recibe un alargamiento por un factor de 2. Bueno, nosotros sabemos que el periodo de la función seno de x, ¿cuánto es? Es 2pi, habíamos dicho.
Pero si esta gráfica recibe un alargamiento por un factor de 2, entonces ¿cuál va a ser el nuevo periodo? El periodo ahora de esta. Aquí va a ser igual. Este es el periodo de... 4Q. ¿Cuánto va a ser? El doble, ¿verdad? Porque recibió un alargamiento. Alargamiento. Por 2. Entonces el periodo ¿cuánto va a ser? El doble, va a ser 4pi. ¿Cómo se puede utilizar una fórmula para calcular esto? Bueno, la fórmula es la siguiente. Periodo es igual a 2pi dividido omega. Esa es la fórmula general que vamos a usar. Y omega vale 1/2. Entonces si nosotros sustituimos acá 1/2, vamos a llegar a que nuestro periodo vale 4. ¿Sí? ¿Está claro eso o no? Sí, está claro. Bueno, segundo. La segunda transformación que se aplica, este es un alargamiento horizontal. Aquí no lo escribí, pero es un alargamiento horizontal. Si quieren coloquémoslo para que quede ahí grabado. Este es horizontal. Por un factor de 2. Luego tengo aquí la segunda transformación, que sería un alargamiento vertical. ¿Sí? Entonces, la amplitud de una función trigonométrica es igual a este valor que está acá. Si solo trabajo con la función y igual a seno, pues la amplitud vale 1. A esto que está acá, el número que acompaña a la función trigonométrica se le conoce como amplitud. Entonces, si esta recibe un alargamiento vertical por un factor de 10, entonces ¿cuánto vale la amplitud? Vale 10. ¿Sí? Entonces, para hacer la gráfica, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Disculpe, ingeniero, entonces ahora el rango sería de menos 10 a 10. Correcto. Ahora el rango sería de menos 10 a 10. Bueno, para hacer la gráfica, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En el eje horizontal, si quiero ver una gráfica en una ventana de un periodo, entonces en el eje horizontal voy a marcar desde 0 hasta el periodo. Desde 0 hasta el periodo. Dijimos que el periodo era 4pi. Entonces marcamos desde 0 hasta 4pi. Aquí más pegadito. Y aquí está 0. Eso sería en el eje horizontal. Y en el eje vertical voy a trazar dos rectas perpendiculares al eje vertical que comprendan un rango completo de menos a hasta a, o sea, de menos 10 hasta 10. Entonces marcamos aquí de menos 10, si quiere. Vamos a poner una línea punteada. De menos 10 a 10. Y ahora sí voy a graficar mi función seno. ¿Cómo era mi función seno? Mi función seno empezaba en 0. Utilicemos otro color. Empezaba en 0. ¿Sí? Luego a la mitad también llegaba a 0. La mitad entre 0 y 4pi es 2pi. Y a la mitad de la mitad llegaba a 1. O sea que va a ser así mi gráfica. Entonces, ¿qué valores importantes puedo tener acá en la gráfica? Primero, ¿dónde tengo el máximo? En la mitad de la mitad. O sea, esto va a estar en pi acá. Luego aquí habíamos dicho que voy a tener 2pi. Luego aquí, ¿qué valor vamos a tener? 3pi. Permítanme que se quedó con línea punteada esto. Y está mi gráfica en el intervalo de un periodo. ¿Está claro o hay alguna duda? Disculpe, ingeniero, antes de hacerle todas las transformaciones, ¿qué valor era anteriormente 3pi? Era la mitad, 3pi medios. Todo se multiplicó por 2, recuérdense, todo se multiplicó por 2. Aquí era 2pi, aquí era 3pi medios, aquí era pi y aquí era pi medios. Entiendo. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. ¿Está claro o hay alguna duda? Vamos a otro ejemplo. Vamos ahora a uno que tenga desfase. Si quieren hagamos la gráfica. Empecemos con uno sencillo.
con un desfase sencillo y después nos vamos a uno que tenga un desfase un poquito más interesante. Si quieren, vámonos a la gráfica de esta que está acá, la 33. Ok, hacer foto. Bueno, ¿qué transformaciones se aplican? Primero, una traslación. ¿Cuánto se traslada todo? Digan ustedes. Pi medios. Pi medios. Sí. Luego tengo, les había dicho que íbamos a hacer una que no tuviera compresión horizontal, pero ya que la tenemos aquí, hagámosla. Luego, la segunda transformación que se aplica, ¿qué es? ¿Cuál es? Una contracción horizontal. Va a ser una compresión. Compresión horizontal. Y por último, hay dos transformaciones juntas, que será una elongación o alargamiento vertical por un factor de 2. Y luego, ahí mismo, porque tiene signo menos, hay una rotación de 180 grados. ¿En qué eje? ¿Eje X o eje Y? Eje X. Eje X. Miren, estas son las tres transformaciones. ¿Cómo afecta todo esto la gráfica? Primero hay un desfase, ¿verdad? Entonces el desfase, o la fase, le llaman algunos, va a ser pi medios. Pi medios hacia la derecha o pi medios hacia la izquierda. Eso no lo dijimos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Luego vamos a cambiar el periodo. ¿Cuál es el nuevo periodo? Va a ser 2pi sobre omega. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo? 2pi sobre 2. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vale el periodo ahora? Vale pi. ¿Sí? Luego vamos a tener Ingeniero, amplitud. disculpe. ¿Sí? Antes de que continúe el alargamiento, ¿por qué es por 2? Perdón, ahí me equivoqué, es por 4, disculpe. Aquí es por 4, gracias. Bueno, ¿cuánto vale la amplitud? 4. Bueno, entonces ya tenemos toda la información para hacer una gráfica. Solo antes de hacer la gráfica quiero que noten lo siguiente. Si quieren lo hacemos aquí rápido. Aquí. Lo voy a hacer rápido acá. Entonces, hablando de la gráfica del seno, ¿cuáles son los puntos más interesantes de la gráfica del seno? Los puntos más interesantes de la gráfica del seno son los siguientes. Primero este punto inicial, luego este punto donde tengo un máximo, luego este punto donde tengo un cero, luego donde hay un mínimo y luego donde se regresa a cero. Entonces, el primer punto, ¿qué coordenadas tiene? Si yo sé que aquí hay un periodo, llamémosle acá, que este tiene coordenadas p, 0. P es el periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la coordenada en x de este punto? Vale 0. ¿Cuánto vale la coordenada en x de este punto que está acá? ¿Cuánto vale? P cuartos. Pi cuartos. P cuartos. Este que está acá, P medios. Y este que está acá, ¿cuánto? 3P medios. 3P medios, correcto. Y finalmente P. Bueno, entonces eso es muy importante notarlo para hacer bien la gráfica. Entonces, para hacer nuestra gráfica con toda la información que tenemos acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un recorrido en el eje X, empezando en este valor, pero como es a la izquierda, en ese valor, pero negativo. Entonces, el primer valor, llamémosle, si quieren, antes de hacer la gráfica, llamémosle el valor inicial.
el primer punto de interés va a ser punto inicial igual a menos P medios. Luego quiero... Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Creo que le dije mal, creo que es 3p cuartos en vez de 3p medio. Gracias, sí, muy amable. Tienes razón, yo me equivoqué también, ¿verdad? Vamos a ver, 3p cuartos, un cuarto, 2 cuartos, 3, sí, gracias, muy amable. ¿Con fase a qué se refiere? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿O fase a qué se refiere? Al periodo de la gráfica. El periodo cuando solo es seno es 2pi, entonces aquí tendría 2pi cuartos, 2pi medios, 3pi cuartos y 2pi. O sea, P es el periodo. Cuando es solo seno es 2pi. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿cuántos puntos son los que me van a interesar para hacer bien mi gráfica? Pues me va a interesar este, llamémosle punto 0, a este punto 1, luego a este punto 2, luego al que le sigue el punto 3 y el punto 4. Entonces en nuestra gráfica el punto 0 es menos pi medios. Luego tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces el punto 0 es menos pi medios, coma 0, ¿verdad? El punto 1, ¿cuál va a ser? Bueno, tengo que sumarle un cuarto de periodo a menos pi medios. Entonces vamos con menos pi medios más un cuarto de periodo. El periodo sabemos que es pi. Entonces más pi cuartos. Y en el punto 1 la coordenada en y vale 1. Entonces aquí vamos a tener 1. Y ese es el otro punto de interés. El punto 2 va a ser entonces menos pi medios más ¿quién? Más la mitad, más el periodo medios, o sea, más pi medios, coma 0. El siguiente punto de interés va a ser menos pi medios más 3 pi cuartos, coma menos 1. Y el último punto de interés va a ser menos pi medios más el periodo, coma 0. Entonces, simplifiquemos todos los puntos de nuestra gráfica que nos van a interesar para poder visualizar la gráfica en una ventana de un periodo. Entonces el primer punto sería menos pi medios, coma 0. ¿Cuál sería el segundo punto? Menos pi medios más pi cuartos, ¿cuánto queda? Queda menos pi cuartos, coma 1. El siguiente punto, menos pi medios más pi medios, ¿cuánto queda? 0,0. El siguiente punto, ¿cuál es? Menos pi medios más 3 pi cuartos, ¿cuánto queda? Y el último, menos pi medios más pi, ¿cuánto queda? Pi medios. Ahora sí podemos hacer nuestra gráfica y marcar todos los puntos de la gráfica, ¿verdad? Pero esta es solo cuando aplicamos la transformación. Recuérdense que aquí todavía falta amplificar por 4 y rotar 180 grados. Entonces vamos a hacer una gráfica previa a la gráfica final y después vamos a aplicar la amplitud de 4 y vamos a rotar 180 grados, ¿sí? Entonces empecemos con la gráfica que voy a hacer ahora, que es la de y igual a seno de 2 por x, ¿cómo era? 2 por x más pi medios. Esta es la gráfica que voy a hacer acá. Entonces inicia en menos pi medios y termina en pi medios. Entonces inicia en menos pi medios y termina en pi medios. Vamos a ver cómo es. Entonces noten que la ventana de visualización de menos pi medios a pi medios. Entonces vamos a, si quieren plotear
algo ahí para que entiendan. Ingeniero, pero entonces ahí estaría en la mitad del periodo, ¿no? No, está el periodo completo, el periodo vale pi. Ah, ok. Ujú. Ya entendí. Bueno, pues nada. Bueno, entonces empezamos acá. Luego nos vamos, llegamos hasta 1. Regresamos a 0. Llegamos a -1. Y nos vamos a 0. Disculpen que no salió tan suave la curva. Debería ser más suave. Si quieren la voy a intentar hacer de nuevo. Ahí está la gráfica de la curva. Bueno, ¿qué transformaciones hay que hacer para terminar? Hay que amplificar por 4, ¿verdad? Supongamos que aquí está 1 y -1 y rotar 180 grados. Entonces, ¿cómo sería la gráfica final? La gráfica final habría que amplificar por 4 y rotar 180 grados. Entonces, la gráfica final es la que está en rojo. Aquí está 4, supongamos, y -4. No sé si hay alguna duda o está claro. Yo creo que está claro, ingeniero. Vaya. ¿Qué pasa si quiero no graficar en esa ventana, sino en otra ventana? Pues tengo que continuar haciendo este análisis en la ventana que yo desee, pero este comportamiento se sigue repitiendo, ¿verdad? Se repite tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la gráfica. ¿Sí? Bueno. Hagamos otra gráfica, o ustedes la van a hacer. Bueno, ya casi se nos acabó el tiempo. Si quieren, mejor continuamos el próximo día, ¿verdad? No sé si queda alguna duda antes de que nos vayamos. No, está bien, ingeniero. Entonces, les agradezco mucho. Nos miramos el día de mañana y vamos a continuar con este tema. Que tengan feliz día, jóvenes. Feliz día, ingeniero. Gracias Buen igualmente. día, ingeniero.